In our series, Miracles of Jesus. Estamos en nuestra serie de milagros de Jesús. How many of you enjoyed the sermon last week? ¿Cuántos se gozaron con el sermón de la semana pasada? Ah, she's up here, so you gotta Sí, show por favor, me. estoy aquí. Por favor, responden bien. I was so blessed by your message, Pastor, honestly. Gracias, Very, gracias. very much Dice que last fue week. muy bendecida la semana pasada y amén. What I love about these stories Lo que me encanta de estas historias, is a lot of the stories, the miracles of Jesus, como muchas de las historias de los milagros de Jesús, we find that Jesus does not shy away from messy situations. encontramos que Dios no huye de situaciones caóticos. When other people would run because it's uncomfortable, Quizás otras personas correrían porque se siente incómodo. Jesus stays present. Jesús se mantiene presente And he presses in even further. y Él aún se acerca más. We're going to see that in our story this morning. Vamos a ver eso en nuestra historia esta mañana. What I also notice in the miracles of Jesus Lo que también noto en los milagros de Jesús is that Jesus rarely does things the way that we expect them to go. es que Jesús raramente hace las cosas como esperamos. How many of you experienced that in your own ¿Cuántos lo life? han experimentado en su vida? I was sharing in the first service Estaba compartiendo en el primer servicio that over the last 2 weeks, que las últimas 2 semanas, entre las últimas 2 I've had semanas, 9 different conversations with believers he tenido 9 conversaciones diferentes con creyentes where they have said, donde han dicho, things have just not turned out the way I thought. las cosas no han sucedido como yo había pensado. And that has come out of my own mouth over the last couple weeks. Y aún yo lo he dicho con mis propios labios. Man, things are not going the way I thought they would. Las cosas no están sucediendo como yo quise. I've even had 3 conversations with non-believers over the last few weeks También he tenido conversaciones con 3 personas no creyentes that have said the exact same thing. esta última semana y dijeron lo mismo. Jesus rarely does things the way we expect, Jesús raramente hace las cosas como esperamos. but he meets us within those needs that come up in those moments. Pero Él se acerca a nosotros en nuestras necesidades. He meets us in those places where we feel like we don't have enough, Él llega a esos lugares donde sentimos que no tenemos or suficiente. we're not ready for the story that's being told. O no estamos listos para esa historia que está desarrollando en He nosotros. meets us and he helps us through, amen? Él se acerca y nos ayuda. So we're going to read our story this morning in Mark chapter 6. Starts in verse 30, goes all the way to verse 44. It's a good story. So Vamos a leer nuestra historia en Marcos, el capítulo 6. who's ready for the word this morning? ¿Cuántos están listos para la palabra All right. esta mañana? Comenzamos con el verso 30 y vamos a ir hasta el verso 44. ¿Listos? A ver, ¿listos? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo, vengan conmigo ustedes solo a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los que vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Verso 34. Y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo tarde, se acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Verso 37. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Verso 38. ¿Y cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Y después de averiguarlo dijeron 5 y 2 pescados.
Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50, verso 41. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Verso 43. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. How many of you have heard this story before? ¿Cuántos han escuchado la historia antes? Okay, a good number of us Un buen have heard this número de story. ustedes. Now, a lot of times when we know a story in the Bible, Muchas veces cuando ya conocemos una historia en la Biblia, especially a story that maybe we've even known since we were a kid, especialmente una historia que ya conocíamos aún desde niño, it's tempting to assume that we know everything in the story, nos da la tentación para pensar que ya conocemos todo de la that there's historia, nothing new for us to receive. que no hay nada nuevo para recibir. But the truth about God's word, Pero la verdad de la palabra de Dios, the word says it's living and active. que es viva y activa la That means there palabra, is something fresh for us to receive today. es que hay algo fresco para recibir hoy. So we're going to dig into this scripture just a little bit more this Así morning. que nos vamos a profundizar un poquito más en esta escritura. So I'm going to take it verse by verse sometimes Lo as we voy go a through. tomar quizás verso por verso. But first, let me explain some of the context. Déjame explicar un poquito del contexto. So this particular story is found in 3 different gospels in the Bible. Esta historia se encuentra en 3 evangelios. It's in Matthew, Mark, and John. Es en Mateo, Marcos y Juan. And each one of those gives us a little bit of different details of the story. Y cada uno nos da un poquito más de detalle de la historia. And also in those Y gospels, también en estos evangelios we learn that right before this story, aprendemos que antes de la historia, the disciples had been sent out all over Israel los discípulos habían sido enviados a todo Israel to do ministry, teaching and preaching and healing. para hacer ministerio de sanar, de enseñar. So they've spent all this time outpouring and giving to other people in So, need. estaban pasando todo este tiempo dando y ayudando a la gente necesitada. And then we find in verse 30, Y luego encontramos en el verso 30, it says that they gathered around Jesus, dice que ellos se reunieron alrededor de Jesús. reporting all that they had done and taught. Estaban reportando todo lo que habían hecho y todo lo que habían And enseñado. so that's what happened. They spent all this time traveling and ministering to people. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban ellos viajando y ministrando a toda esta gente. Now I have a question. When you travel, do you feel tired? Ahora te hago esta pregunta. Cuando tú viajas, ¿te sientes cansado después? A lot of times when we get back from a trip, even a vacation, we come back tired. Muchas veces cuando vamos a viajar aún de una vacación regresamos cansados. Yeah. And even more so for them because they've been giving and giving and Y giving. aún más para ellos porque ellos han estado ministrando, dando y dando y dando. So the context of this story So, is el that contexto de esta historia the disciples are weary. es que los discípulos están cansados. They are tired before they ever get to that crowd. Están cansados aún antes de llegar a ese grupo de 5,000. But not only that, right before this story, Pero no solamente eso, un poquito antes de esta historia, we learn that John the Baptist, aprendimos que Juan el Bautista, Jesus' cousin, el primo de Jesús, was killed ha sido matado right before this story. antes de esta historia. So not only are the disciples weary, So, no solamente están los discípulos cansados, they're in grief. también están en luto. And not only are the disciples in grief, No solamente están en luto, you have to know Jesus is grieving. también tienen que saber que Jesús también está doliendo. He's lost his cousin. Acaba de perder a su primo And even more so, y aún más, a lot of the political and pharisaical attention had been on John the Baptist. mucha de la política, la atención había sido puesto sobre Juan el There's a Bautista. turn in the story in this moment En este momento hay como una transición, un cambio that brings all the attention on que Jesus, trae toda la atención a Jesús, all the negative attention. toda la atención negativa. So Jesus is in grief So, Jesús está en luto
But you have to know he's also in distress. también está muy estresado. He knows what this means for him. Él sabe lo que esto significa The para road él. to the cross has gotten all the more real. Ya, el camino hacia la cruz aún es más verdadero para él. So when Jesus says to the Así que disciples, cuando Jesús le dice a los discípulos, "Come with me, let's go to a quiet place and rest," vengan conmigo a un lugar quieto para descansar, they all need it. todos lo necesitaban. Have you ever felt like you had nothing to give? Tú has estado en ese lugar donde sientes que no tienes nada para dar, Like you were at the end of your rope? donde estabas ya a lo último de tu cuerda, Like you needed a quiet place? que donde tú necesitabas ese lugar quieto, Or that you needed a vacation? necesitabas una vacación. Everyone says, Amen, Todos amen. dicen amén, amén. Well, that's what's happening in this moment Esto es lo que está pasando en este momento, before they ever get to the crowd. Before they ever get to the crowd. antes de que lleguen a la multitud. So Jesus says, "Come, let's go get some Así rest." que Jesús dice, ven, vamos a buscar un lugar quieto para descansar. But we already read the story. Do they get rest? Ya leímos la historia, así que la pregunta es, ¿descansaron? No, they do not. No, So the story goes on. la historia sigue. The crowds see Jesus and the disciples Dice que leaving. la multitud ve a Jesús y a los discípulos que han llegado. They're so excited, it says they run on foot to meet him to the other Están side. tan emocionados que dicen que corren hacia donde ellos There's están. something special happening around Jesus and the disciples. Hay algo especial ya sucediendo con los discípulos de Jesús. But also, this is a desperate crowd. Pero también tenemos que entender que este es una multitud que también está desesperada. They are weary and they are in need. Ellos también están cansados y tienen una necesidad. And so it says when Jesus sees this crowd, Y dice que cuando Jesús ve a esta multitud, he has compassion dice que on tiene them. compasión sobre ellos. Listen, that's got to mean something a little extra this morning. Escuchen, esto tiene que significar un poquito extra esta mañana. Now that we know what he just came from. Ahora que nosotros sabemos de dónde acaban de venir los discípulos, de In Jesús, his en weariness, su cansancio, in his grief, en su luto, in his en distress, su distreza, he still chose to have compassion. todavía decidió tener compasión. Isn't it easy for us in those places to just get focused on ourselves? Es muy fácil para nosotros, no en esos momentos enfocarnos solamente en nosotros. But Jesus stretches beyond that place to have compassion Pero on this Jesús se crowd. va más allá de la naturaleza humana para tener compasión. It says in the Gospel of John and Matthew Dice en el Evangelio de Juan y de Mateo, that Jesus begins to teach and he begins to heal this crowd. dice que Jesús comienza a enseñar y comienza a sanar a los de la multitud. Again, from that place of compassion, he's pouring De out. nuevo, de ese lugar de compasión, Él está dando. But in light of everything the disciples and Jesus have experienced, Pero ahí, con todo lo que Jesús y los discípulos habían experimentado, they don't get any rest. una vez más, no descansaron. And then it says in verse 35, Y luego el verso 35 dice, it's starting to get late in the day. dice que está comenzando a hacerse tarde. And listen to the disciples' response. Y escuchen a la respuesta de los discípulos. They say to Jesus, "This is a remote place. Dice él a los discípulos, este es un lugar remoto, It's getting late. ahora es tarde. Send these people away." Le dice, mándalos a su casa. It's a remote place. It's getting late. Send these people away. Es un lugar remoto, ya es tarde, mándalos a su casa. Do you sense compassion in that? ¿Tú puedes sentir compasión en eso? I don't think so. I No, don't think ¿verdad so. que no? Let's start with this is a remote place. Comencemos con este es un lugar remoto. I think a lot of times it's easy for us Creo que muchas veces es fácil para nosotros to say the answer is in some other place. decir que la respuesta está en otro lugar. When we're faced with a problem, Cuando estamos confrontando el problema, when we're in our own cuando wilderness, estamos en nuestro propio desierto, they're in an actual wilderness. It says it's a remote, desolate place. están en un desierto porque es un lugar remoto. It's easy for us to say, oh, the answer is somewhere else. Es fácil para nosotros decir la
respuesta está en otro lugar. I'm in the wrong place. I need to get to another place. Estoy en el lugar equivocado y tengo que llegar a otro lugar. You've heard the phrase, the grass is always greener on the other ¿Han side. escuchado la frase que al otro lado el zacate está más verde? But how many of you discovered it's not actually greener once you get to the other side? Pero ¿cuántos han descubierto que no es tan verde del otro lado tampoco? Sometimes what feels like the wrong place Muchas veces lo que parece ser el lugar equivocado is right where you're supposed to es be. exactamente donde debes estar. The disciples were supposed to be in that remote El dis- place. Los discípulos deberían estar en ese lugar remoto. They say it's a remote place, it's getting late, we're running out of time. Dice, es un lugar remoto, ya es tarde, ya no hay tiempo. And then they say, get these people out of here. Y luego dicen, Señor, regresa a esa gente a su casa. It is human nature when we Es- face a problem Es la naturaleza humana al enfrentar el problema, to just try to shove that problem to the side. de tratar de poner ese problema a un lado. Out of sight, out of mind. Si no está a mi vista, tampoco está en mi mente. They even say, let the people go and buy their own food. Y aún dicen, dejen que ellos vayan y compren su propia comida. It's human nature for us to even say, let people take care of themselves. Es también la naturaleza humana decir que la gente se cuide a sí mismo. This isn't my problem, this is Este their no es mi problem. problema, es su problema. That is human nature. Es la naturaleza humana. But it's different for Pero Jesus, es diferente para Jesús. and it's different for the people of Y God. debería ser diferente para los del pueblo de Dios. When we face problems and we face other people's problems, Cuando enfrentamos problemas, enfrentamos los problemas de otros. Jesus chooses compassion, Jesús elige tener compasión. and he meets them in their need. Y Él se acerca a ellos en su necesidad. They also say, once Jesus responds to them and he says, you give them something to eat. Ya cuando Jesús le responde a ellos, cuando ellos dicen, o Él dice, tú dales algo de They comer. say, how? This will take half a year's wages to give these people even one Los bite. discípulos le dicen a Jesús, pero ¿cómo eso va a tomar 6 meses de un sueldo para darle solo una mordida de comida? Over and over again, with each response from the disciples, Con cada respuesta de los discípulos, they're saying, we do not have enough. los discípulos siguen diciendo, nosotros no tenemos suficiente. We don't have enough in this place. No tenemos suficiente en este lugar remoto. We don't have enough time. It's No, late. no tenemos suficiente tiempo, ya se atardece. We don't have enough money. No tenemos suficiente dinero. But the truth is, Pero esta es la verdad. the real emptiness in this situation El vacío mayor en esta situación isn't their time or their wallets. no es su tiempo ni su billetera, It's not even in their stomach. Remember, they haven't had time to eat. ni es en su estómago por tener hambre. The real emptiness is in their hearts. El vacío mayor es el vacío de su corazón. The real emptiness is in their thinking. El vacío mayor es en su mente. So they say we're in a remote place, we're in a wilderness. Dicen, estamos en el lugar equivocado, estamos en un desierto. The real wilderness in this situation El lugar más remoto, el desierto en esta situación, is not external. no es externo, It is inside their está hearts. dentro de sus It is corazones, inside their está mind. dentro de sus mentes. And Jesus is letting them get it out. Y Jesús les está permitiendo sacarlo. With each excuse that they're giving, there's an emptying of self that is happening. Con cada excusa que están dando, se están vaciando ellos mismos. An emptying of the wilderness inside them. Hay un vacío en el desierto dentro de ellos. And Jesus is going to meet them in that very place. Y es Jesús que los va a encontrar a ellos en ese mismo lugar. Because the place they're standing is holy Porque el ground. lugar donde ellos están parados es un lugar santo. Because Jesus is right there. Porque Jesús está allí. Jesus' response to them is two things. He first says, you give them something to eat. La respuesta de Jesús es primero, tú dales algo de comer. What I notice is he's not reprimanding them. Lo que yo noto aquí es que Él no los está reprendiendo. He's not saying, how dare you think this way? No les está diciendo, no puedo creer que están pensando de esa manera. But he's also not letting them get around the problem. Pero tampoco les está dejando evadir el problema. So often we're trying to get around the obstacle. Muchos problemas tratamos de evadir el obstáculo. And Jesus is saying the obstacle is the way. Y Jesús está diciendo, el obstáculo es el camino.
I don't know what obstacles you're facing, my Yo no friend. sé qué obstáculo tú estás enfrentando ahora, But perhaps the Spirit of God is saying today, pero quizás el Espíritu de Dios está diciendo hoy, the way is not around, it's through. la manera o la respuesta no es alrededor, sino es a través de. The obstacle is the way. El obstáculo es el camino. The Israelites knew that when they faced the Red Sea. Los israelitas lo sabían cuando ellos se enfrentaron con el Mar Rojo. They didn't know before, but they knew it after. Ellos no lo sabían en ese momento, pero lo supieron después. And I don't know where you're at, but I just believe today that the Lord wants to lead you through the thing that you're trying to get around. Yo no sé dónde tú estás, pero yo siento que el Señor está queriendo dirigirte a través de este obstáculo y no alrededor como tú quisieras. And for the disciples that day, it was you give them something to Y eat. para los discípulos ese día le dijeron a Jesús, tú dales de comer. Oh, Jesús, Jesus told them. Yes. Jesús les dijo a ellos, Sí. dales de comer. Muy bien. The second thing he told them La was segunda go cosa- and see. La segunda que les dijo es, ve y miren. He says, you give them something to eat. Now go and see what's out there. Digan, vayan a ver lo que está allá. Up until this point, all the disciples have done is listed all the problems. Hasta este punto, todo lo que han hecho los discípulos es hacer lista de todos los problemas. And in this moment, Jesus is inviting them to see beyond the problem Y en este momento Jesús los está invitando a ver más allá del and problema to actually look for solutions. y ver la solución. A lot of times when we face an obstacle in our life, Muchas veces cuando nosotros enfrentamos ese we, obstáculo, we stay so stuck on the problems. nos mantenemos tan enfocados en el Our problema. mind just circles around all the reasons why this isn't going to work. Nuestra mente hace círculos en ese pensamiento del por qué no va a funcionar eso. And Jesus stops this circling that's going on in their mind Y Jesús está queriendo parar ese ciclo vicioso de and says, pensamiento. go and Y see. dice, vayan a ver. Just go and see what there is. Dice, vayan a ver qué hay. When we're so focused on the problems, Cuando estamos tan enfocados en el problema, we lose our sense of God's presence with us. perdemos el sentir de la presencia de Dios con nosotros. But we also lose our sense of what we do have. Y también perdemos ese sentir de lo que ya tenemos. There's a story in 1 Kings chapter 17 Está la historia en 1 Samuel capítulo 17, where Elijah meets this widow. donde Elías, Eliseo, Elisha or That's Elijah? Elijah. This one's Elijah. Oh, Sha? No, Jah. Ya, ok, sí, son diferentes. En inglés suena muy similar, pero es Elías. Elías se encuentra con la viuda And Elijah asks the widow to make him some bread. y Elías le pide a esta viuda hacerle un pan. And he says, what do you have? Y dice, ¿qué es lo que tú tienes? And at first she says, I don't have anything. Y al principio dice, no tengo nada. And he goes, no, what do you No have? dice, no, ¿qué es lo que tienes? And she goes, I don't have anything, but I do have a little bit of flour and a little bit of oil. Dice, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. And then God uses that little bit of flour and a little bit of oil to feed them for days and days and days. Y luego Dios usa ese poquito de harina y de aceite para darles de alimento por días. y Her días. first answer looked a lot like the disciples. La primera respuesta sonaba mucho como los discípulos. I don't have anything. No tenemos nada, no hay nada. She's thinking about what she doesn't have. Está pensando de lo que no tiene. The disciples are thinking about what they don't have. Los discípulos están pensando de lo que no tiene. But the question that we need to ask Pero la ourselves pregunta que hay que hacernos is not what do I lack? no es qué es lo que me falta. The question we need to ask ourselves is what do I La have? pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que tengo. And that's the question that Jesus is asking the disciples. Y esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos. I'm not asking you for all the reasons why this isn't going to work. No te estoy haciendo la pregunta por qué, cuáles son las razones de que esto no va a funcionar. I'm asking you for what do you Te have? estoy haciendo la pregunta, ¿qué es lo que tú tienes? So we need to stop focusing on problems Así que necesitamos quitar nuestro enfoque del problema and become aware of God's presence with y us. estar consciente de la misma presencia de Dios con nosotros. Because we already read it this morning. Porque ya lo leímos esta The mañana. Lord is our shepherd. El Señor es nuestro pastor. We lack nothing. No nos falta nada. Are you more aware of the presence of problems of in your life or the presence of God in your life? ¿Estás tú
más consciente de los problemas en tu vida o estás más consciente del Dios en tu vida? Are you more aware of what you lack ¿Estás than of más what you have? consciente de lo que te falta o de lo que tienes? The story continues. La historia continúa. The disciples go and see. Los discípulos van a ver, They find 5 loaves and 2 fishes. encuentran que sí hay 5 panes y 2 And pescados. even still, they ask, what does this do among so many? Y todavía se hacen la pregunta, ¿y qué va a hacer esto poco con tanta gente? But the scripture Pero la says escritura dice, that Jesus takes the 5 bread, 2 fish. dice, Pescado. Jesús mismo toma, ¿no? Esos panes y esos peces. It says he gave thanks. Dice que da gracias. He broke the loaves. Dice que él parte el pan. He distributed it to the disciples. Dice que lo distribuye a los discípulos. Then the disciples distributed it to everybody Y else. luego los discípulos lo distribuyen a la multitud. And verse 42 says they all ate and were Y satisfied. luego el verso 42 dice, y todos comieron y fueron satisfechos. And then it takes it a step further. Y luego lo toma un paso más allá. And it says that there were 12 basketfuls left over. Y luego dice que había 12 canastas que quedaron. And then it takes it a step further. Y aún va más allá. And it says that there were 5,000 men who were fed that Y day. luego dice que había 5,000 hombres que habían sido alimentados. Which means it was probably 10,000 or 15,000 people in total that were fed. Pero en realidad eso nos dice que había como 10,000 o 15,000 que fueron alimentados. Now you got to take a second and put yourself on that mountain or wherever they were, wilderness. Toma un momento y ponte en esa situación remota. We've heard this story, so it's easy to lose the wonder of what has happened. Hemos escuchado la historia, eso a veces es fácil perder el asombro de esa situación. God took 5 loaves of bread and 2 fish, Dios tomó 5 panes y 2 peces and he fed 15,000 y dio people. de comer como a 15,000 personas con mujeres y niños. That's amazing. ¡Eso es asombroso! I've never seen that. No. You've never seen that. Nunca lo he visto, nunca lo has visto. There's a lot around this miracle that is truly, like, by the actual definition of the word, it's wonderful. Hay tanto en este milagro que debería asombrarnos. But the thing that I found the most wonderful when I read this passage this time Pero lo que yo encontré más, que me maravilló más leyéndolo esta vez, was the part about the 12 baskets. fue la parte de las 12 canastas. In light of all we've learned of the context of this story, A la luz del contexto de esta historia, the weariness of the el disciples, cansancio de los discípulos, the grief that they went through, ellos estando en luto, the wilderness that we just read about in their own hearts. estar en aún ese desierto en sus propios corazones. How many baskets were there? ¿Cuántas canastas habían? How 12. many? 12. How many baskets? ¿Cuántas canastas? It is just as much of a miracle Es igual de un milagro that there are 12 baskets, que hay 12 canastas. that he fed the 5,000. Que dio de alimento, que es lo mismo las 12 canastas que haber dado alimento a la multitud. This one miracle Un milagro feeds the discouraged crowd. da alimento a la multitud que está desanimada. This crowd that Jesus had compassion on, Esta multitud la cual Jesús tuvo compasión and their hurt and their need. en su herida y en su necesidad. This one miracle feeds them, Este milagro les alimenta a ellos, but it also feeds a faithless, weary group of disciples. pero también alimenta a este grupo de discípulos también cansados. And hear me, it's not just with a bite. Y escuchen, no los alimentó con solo una migaja, algo pequeño, una mordida. It's with a whole basket. Cada uno recibió una canasta llena. Church, Iglesia, we serve
a God of more than enough. Servimos a un Dios de más que lo suficiente. When we feel like we have nothing left to give, Cuando sentimos que nosotros mismos no tenemos más para dar. when we are tired and we don't want to keep going, Cuando estamos cansados y no queremos ir más allá. when we've used all our resources, all of our energy, Cuando hemos usado todos nuestros recursos y nuestras energías. when we feel like there are no Cuando answers, sentimos que ya no hay respuesta. when we feel like we're in the wrong Cuando place, sentimos que estamos en el lugar equivocado. we still serve a God of more than enough. Servimos un Dios de más que lo suficiente. Amen. Amén. The Old Testament calls him Jehovah Jireh, the Lord provides. El Antiguo Testamento le dice Jehová Jireh, el Dios que provee. Psalms 23 says he's our shepherd, we lack nothing. Y el Salmo 23 dice, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. And the disciples learned that day Y los discípulos aprendieron ese día in the great emptiness of their body, of their heart, of their wallet, of every part of their en life, el vacío de sus corazones, de sus cuerpos, de sus billeteras, that God would be more than enough que for Dios es them. más que suficiente para ellos. And church, I don't know where you are in your life, Iglesia, no sé dónde están en su vida, but I do know that God will not miss you, pero yo sé que Dios te va a ver, just like he did not miss them. así como los vio a ellos. He didn't miss them in the crowd, No se olvidó de ellos aún en medio de la multitud. and he won't miss you in the Y tam- crowd. Y tampoco también Él te va a ver a ti. I didn't say this in first service, but there's also a beautiful thing happening here. No dije esto en el primer servicio, pero hay algo más hermoso pasando aquí. And that the disciples were both a part of the giving Los discípulos eran parte de el dar and the y receiving. también el recibir. They were both empty Estaban vacíos and full. y llenos. And I just get the sense in this moment Y siento en este momento, that there may be some people in this room quizás hay personas en este cuarto that you feel like Jesus has fed everybody else first. que sientes, Dios ha alimentado a todos los demás primero. You've been giving out the bread. Tú has estado dando el pan. You've been giving out the fish, Tú has estado dando el pez. wondering, God, when are you Pescado, going to feed Diciendo, me? Dios, ¿cuándo me vas a alimentar a mí? And I just believe Y yo siento, creo, that God's saying, just wait. el Señor simplemente dice, espera, I'm going to give you even more. te voy a dar aún más. That I'm using you to both give and receive. Pero ahora te estoy usando para dar, pero There's a también para special recibir. blessing for some people Hay una bendición especial para algunos that they get to be a part of both. que logran ser parte de las dos cosas. And I believe that's the call of Puente de Vida, Y yo creo que ese es el llamado de Puente to de be Vida. both the giving and the receiving. Que seamos tanto el dar como el recibir. Matthew chapter 5 verse 3 in the message. Mateo verso 23, what is it? That one. Mateo 5:3 en la versión The Message dice, eres bendecido cuando estás al final de tu cuerda, con menos de ti hay más de Dios y su gobierno. When you're at the end of your rope, Cuando ya estás al final de tu cuerda, you have more than enough. tienes más que suficiente. I'm going to say it again. When you're at the end of your Lo rope, voy a decir otra vez, cuando estás al final de tu cuerda, you have more than enough. tienes más que suficiente. Even in a wilderness, Aún en el desierto, even when you think this is the wrong y place, aún cuando piensan, ese es el lugar equivocado, what if que si the wilderness was intentional? el desierto es intencional? What if God led them to a wilderness on purpose? Que si Dios los dirigió a este desierto con propósito? And what if God leads us to a wilderness on ¿Y purpose? que si Dios nos lleva a nosotros a un desierto con propósito? What if God's doing some of the things He's doing in our life ¿Qué si Dios está haciendo en nuestras vidas? so that we can get away from some things? ¿Qué si Dios está haciendo algo en nuestras vidas para que podamos apartarnos de algunas cosas? So we can get away from the answers that we have been using.
para que podamos apartarnos quizás de las respuestas que estábamos usando. Maybe even away from the people that have been filling us. Quizás las personas que nos han estado llenando. What if he's emptying you on purpose Quizás te está vaciando con propósito so that you can actually have more of him? para que tú tengas más de Él Less of you, Menos de more of ti God. y más de Dios. At the end of your rope. Cuando estás en el final de tu cuerda. Now, when we're in that place where we feel like, I don't have anything else. I'm at the end of my rope. Cuando estamos en ese lugar, decimos, ya no tengo más, estoy al final de mi cuerda. There's three things I want to encourage us to do. Hay tres cosas y quiero que animarles a hacer esto. Remember, rest, and release. Recuerda, descansa y suelta. Remember, rest, release. Díganlo. Recuerda, descansa, suelta. The first one, remember who is with you. Recuerda quién está contigo. There's a line of a song that we sing at this church. Hay una oración en un canto que nosotros cantamos It aquí. says, when you walk into the room, Dice, cuando tú entras a un cuarto, every hopeless situation cada situación sin esperanza ceases to exist. cesa de existir. Remembering who God is, Recordando quién es Dios, that He is ultimately our hope, que Él es nuestra esperanza, that He's more than enough, que Él es más que suficiente, that He's the God of all compassion. He's not going to miss us. que es el Dios de toda compasión y nos va a ver. Remembering that He's the shepherd, we lack nothing. Recuerdan que Él es el pastor y nada nos faltará. That He's Jehovah Jireh, He's going to provide for Que es us. Jehová Jireh y Él va a proveer. That He's the same yesterday, today, and Que Él es forever. el mismo ayer, hoy y por los siglos. Remembering who God is Recordando quién es Dios in the middle of our en wilderness medio del desierto, changes everything. cambia todo. If we fix our eyes on the author and perfecter of our faith, Si ponemos nuestra vista en el autor y el consumador de nuestra instead fe, of our en vez problems, de nuestro problema, things change. cosas cambian. Because we remember that God is with us. Porque recordamos que Dios está con Those nosotros. situations that the disciples were magnifying, Esas situaciones que los discípulos estaban magnificando, all of a sudden they become smaller. de repente son pequeñas. When we look at Jesus, those things become Cuando small. vemos a Jesús, esas cosas se hacen pequeñas. So we need to remember who God is So, uno necesitamos recordar quién es Dios and rehearse those truths. y también recordar y decir, repetir esas verdades. And then we need to remember that He is always with us. Y segundo, tenemos que recordar que Él siempre está con nosotros. Remember that He won't miss us or waste anything in our life. Recuerda que Él no va a gastar nada en nuestras vidas. What Psalms 46:10 says, that we already sang this morning, El Salmo 46:10 dice, y lo cantamos esta mañana, to be still and know dicen, quédense inquietos y reconozcan that I am God. que yo soy Dios. There's one verse in John 6:12 En un verso en Juan 6:2, that when the disciples give all the bread and all the fish, cuando los discípulos dan todo el pan y todo los pescados, Jesus tells the disciples, go and gather all the leftover pieces. Jesús le dice, vayan y recogen todos los pedazos extras. Let nothing be wasted. Dejen que nada se pierde o se gaste. And I don't know what's happened in this last season of your life, No sé qué ha pasado en esta última etapa de tu vida, but as I was writing this sermon, I sensed the Lord saying, pero mientras que yo escribía este sermón, yo sentía que el Señor decía, I am God. yo soy Dios. Nothing will be wasted. Nada se gastará o se perderá. No part of your life will be No hay wasted ninguna parte de tu vida que se va a perder in the hands of a good God. en las manos de un buen Dios. So we remember, Así que recordamos, but we also rest. pero también descansamos. At the beginning of this chapter, Jesus tells the disciples, come away with me. Al inicio del capítulo recuerdan que Jesús le dice a los discípulos, vengan conmigo, Let's go get some rest. vamos a descansar. It reminds me of Matthew 11, Me recuerda de Mateo capítulo 11. when Jesus says to a crowd, come to me, all who are weary, Cuando Jesús le dice a la multitud, vengan a mí los que están cansados and I will give you rest. y agobiados y yo les daré descanso. The disciples think they're going to a quiet Los place. discípulos piensan que van a un lugar quieto. That is not what happens. Eso no pasa. Have you ever been in a crowd? ¿Has estado tú en una multitud? Do you feel restful and quiet in a crowd?
¿Sientes en esa multitud descanso? So they do not experience an external rest. Así que ellos no experimentan un descanso externo. But the truth is, Jesus is our Pero rest. esta es la verdad, que Jesús es nuestro And descanso. Jesus knows what he's offering when he says, "Come with me, I will give you Y rest." Jesús sabe lo que Él está ofreciendo cuando Él dice, ven a mí, yo te daré descanso. It's not an external place. It's not a quiet place that gives our soul the rest it needs. No es un lugar externo o un lugar quieto que da el descanso a nuestra alma que It's the necesitamos. person of Es la Jesus. persona de Jesús. Amen. I had the craziest week at my job this week. Yo tuve una semana muy loca esta semana en mi trabajo. I work in a school with kids with behavioral issues. Yo trabajo en una escuela con niños con dificultades de conducta And Monday was the worst day I've had so far. y el lunes fue muy difícil y el más difícil que he tenido. Without going into details, pretty much anything you Antes de could entrar, imagine. no voy a entrar en detalle. And on my lunch break, I went into my car to go pray. Y en mi tiempo de lunch yo entré a mi auto simplemente para descansar. And I just said to the Lord, I know you are my rest. Yo Would le you give me dije rest? al Señor, yo sé que tú eres mi descanso. And I felt the presence of Y God yo sentí la presencia de Dios and his kindness in that y moment, su bondad en ese momento. refreshing and restoring me Me estaba restaurando y refrescando to go back and have compassion again. para regresar a tener compasión de nuevo. The person of Jesus is our Es rest. la persona de Jesús que es nuestro descanso. Not that the problems go away, No que los problemas se van a deshacer, but Jesus with us. pero Jesús con Amen. nosotros. Amén. Lastly, is to release to the Lord. Y lo último es de soltarle al Señor. One is to release our concern. Es soltar nuestra preocupación. When the disciples run into their issues in this story, Cuando los discípulos se encuentran con esta situación, they list all their concerns. de nuevo dan una lista de todas sus preocupaciones. And Jesus does not shame them for it. Y Jesús no les hace sentir avergonzados por ello. He lets them get it out. Jesús deja que ellos lo saquen. And it's true for us as well. Y también es para nosotros la verdad. When we're experiencing difficulty or frustration, Cuando estamos experimentando dificultad o frustración, when we're experiencing loss, discouragement, cuando estamos experimentando pérdida o desánimo, anxiety, whatever ansiedad, we're lo que facing, sea, the Lord wants us to release it to Him, el Señor quiere que lo soltemos. not keep it inside. No dejarlo dentro. 1 Peter 5:7. Primera de says this. Pedro 5:7 dice, echando todos tus cuidados, y en paréntesis, todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones, todas tus inquietudes, de una vez por todas en Él, porque Él cuida con afecto y vela de ti. We have a God who has compassion on us, Tenemos un Dios que tiene compasión sobre nosotros, hacia nosotros, and He wants us to come y close. quiere que nos acerquemos. He wants us to release our cares and concerns to Him. Él quiere que le soltemos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. In fact, there's a scripture in the New Testament Aún hay un versículo en el Nuevo Testamento. that says the Holy Spirit keeps our tears in a bottle. Aún dice que el Espíritu Santo mantiene nuestras lágrimas en un frasco. I have found in my own life, He encontrado en mi propia vida, especially in my younger years, especialmente en mis años de juventud, when hurtful things would happen, cuando cosas que me dolieron sucedieron, I just wanted to be strong. quería ser fuerte. I want to be tough. Quería ser As a fuerte. pastor's kid, I kind of had to look like everything was good all the time. Yo era hija de pastor, así que pensé que tenía que aparentar fuerza As siempre. the years went on in my relationship with the Holy Y Spirit, mientras que los años pasaron en mi relación con el Espíritu Santo, I found that He would not only help me release my emotions in the present, no solamente encontré que Él me dejaba soltar mis emociones en el presente, but He would help me walk through old situations again with Him. pero me permitía caminar aún por las situaciones antiguas una vez más con Él, So I could release those para que tears. yo podría soltar esas lágrimas, So I could release those para que concerns. podía soltar la preocupación. He wants you to walk with Him, Él quiere que tú camines con Él, even in your humanness. aún en tu humanidad.
debilidad. the rawest of feelings. Aún donde tú estás en lo más débil. You see it all over the Psalms with David. Lo ves en todos los salmistas con el rey David. Frustration, depression, Frustración, complaint, depresión, quejas, anger, anxiety. enojos, ansiedades. Do you think God doesn't want those things? ¿Tú crees que Dios no quiere esas cosas? Or that God wants you to keep those things Que inside? Dios quiere que tú te quedes con eso internamente. You need a human emptying Tú necesitas vaciarte humanamente so you can receive a holy feeling. para que puedas recibir un sentir, una llenura santa. de You need Dios. to get out the vinegar of your own self, of your own feelings, Tienes que soltar el vinagre de tu propio ser o de tus emociones so you can receive the oil of His presence. para que puedas recibir el aceite de su presencia. Then we release our concern to the Cuando Lord. nosotros soltamos nuestras preocupaciones al Señor And lastly, we release our control. y también soltamos ese control, Be still and know that I am God. estar quietos y saber que yo soy Dios. He is God and I am not. Él es Dios y yo no. Zechariah 4 verse 6 says, not by might nor by power, but by my spirit. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. And so we release ourselves to the Lord, Así que nosotros nos vamos a soltar to His y word, to dejarle His al control. Señor. We remember who He is. Así que recordamos quién Él es. We remember He's with us. Recordamos que está con nosotros. We rest in who He is. Descansamos en quién Él We es. rest in knowing He's with us. Descansamos sabiendo que está con nosotros. And we release our concern and Y control soltamos la preocupación y el control so that we can receive para que all podamos that He has recibir for us. todo lo que Él tiene para nosotros. Not just a bite, but a basket. No solamente una mordida, pero toda una canasta. Would you bow your heads with me this morning? Pueden inclinar su rostro conmigo. Lord, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. We're grateful, God, that where your spirit is and where your word is spoken, Gracias, Señor, porque donde está tu espíritu y donde tu palabra es proclamada, that you work new life, que tú obras vida nueva. even from empty and broken places. Aún, Señor, de lugares vacíos y quebrantados. We thank you, God, that you have not missed us, Te damos gracias, Señor, porque tú nos has visto, that you have compassion on us, que has tenido compasión sobre nosotros, that you see us right where we are. You see exactly what we need. que tú nos ves exactamente donde estamos y qué es exactamente lo que necesitamos. And so, Lord, in these next few Así moments, que, Señor, en estos cuantos momentos we open ourselves fully to you, nos God, abrimos totalmente a ti, to see what's really going on in our hearts. para que tú veas lo que realmente sucede en nuestros The raw corazones. feelings, the raw thoughts. Señor, esas emociones crudas, Señor, pensamientos crudos. God, we empty ourselves before you today. Señor, nos vaciamos delante de ti. Even though we don't understand, Aunque no lo entendamos, we choose, Lord, to surrender to you this morning, decidimos, Señor, knowing that you are good, someternos a ti sabiendo que eres bueno, that you are more than enough. que tú eres más que suficiente. Lord, we invite you in these next few Te moments invitamos en estos siguientes momentos. to come and do a holy filling in our lives. Ven y llénanos con tu santidad. And in your name we pray these En things. tu nombre oramos estas cosas. Amen and amen. Aleluya, amén. You can stand to your feet this morning. If you'd like to stand and worship, you can come to the front altar if you'd like to receive prayer. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios. El altar queda abierto. Si quieres venir y adorar a Dios aquí, aún recibir oración. We're just going to spend a few moments in the presence of the God who's more than enough. Amen. Vamos a tomar unos momentos en la presencia de Dios sabiendo que nuestro Dios es suficiente.